Nosotros, Brian, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Adrián. Buen día, Alejandra. ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Todo va bien? eso? ¿Cómo te trata el sol después de tantos días de nubosidad, de lluvia y todas esas cosas horribles que hemos vivido? Sí, sí, unos días horribles, pero por suerte hoy está mucho más linda. Bueno, una semana, ¿cuál es el título de la semana, Brian, en términos económicos? Y el título de la semana es que faltan solo, estaba mirando recién el calendario, 12 días hábiles para las elecciones Mm, y el mercado está poniendo en precios todos los días un resultado diferente. claro, porque está variando mucho todo, Y ¿no? sí, 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 hay mucho quilombo con las tasas, quizás escucharon o leyeron alguna noticia. La de la aspiración de los Eh, pesos de ayer, de no sé qué. la No, aspiradora de eso es pesos, algo que el otro día yo te pregunté, el nadie apre- entiende. ¿No? ¿Qué tiene una aspiradora? ¿Qué están con un Sí, aparato sí, ahí, los sí, pesos encontré tirados? muchos ¿Cómo es? títulos, apretón Sí. monetario, aspiradora de pesos, contención del dólar. Creo que hablamos acá que el gobierno no maneja ni las tasas de interés ni el dólar, maneja la cantidad de dinero que hay en la economía, por eso se dice que o saca dinero y hay un apretón, una aspiradora de pesos, o inyecta dinero y hay digamos, expansión monetaria. Eso hace que en el mercado la caución, que es como el plazo fijo de un día, Sí. que se puede hacer un día, esté variando de formas que para los que nos dedicamos a esto es muy raro y atípico. Hace 2 días la caución, el plazo fijo de un día, llegó a estar al 2% anual, ayer cerró al 100% anual. ¿Cómo? ¿Del 2 al Tenemos una 100? variación ¿Por qué de tanto este así? estilo. Que nada, es un poco peligroso si se sostiene en el tiempo. Eh, pero bueno, lo que entendemos es que el gobierno está queriendo como quizás contener la cantidad de dinero que se ingresa a la economía en el caso de que no haya demanda de esos pesos. Principalmente entendemos para llegar quizás a las elecciones con un dólar un poco más tranquilo, Mm, para que después no se traslade la inflación, ¿no? mm. Pero pareciera que hoy un dólar incluso con estas tasas altas a 1.290 empezó a encontrar como mucha demanda y ya volvió a la zona de 1.310. Entonces, en una posible normalización de tasas, quizás este sea un nuevo piso eh, para lo que sigue el resto del año, que acordémonos que siempre en el segundo semestre hay más demanda que oferta de dólares por cuestiones estructurales de la Argentina, por lo menos hasta los próximos años. La pregunta es, ¿se pudre todo en septiembre después de las elecciones? ¿Se pudre todo después de octubre en las elecciones? ¿No se pudre nada? Hay que aguantar al año que viene porque uno escucha, ¿no? Con todo esto que ha ocurrido en los últimos días. Me imagino también, y ahora me vas a confirmar o no, si hay un efecto en la economía luego de lo que pasó en el Congreso ayer, ¿no? Con los ATN para los gobernadores, no a las jubilaciones, sí a la emergencia en discapacidad, entre algunas cosas que se trataron ayer. Digo, el mercado sigue muy de cerca lo que está pasando en el Congreso Nacional y se puede esperar algún quilombo para después de las elecciones. El mercado sigue de cerca, sí, sigue cerca todo. También se mira un poco, no tanto la foto, sino la película, y la Ajá. realidad es que vos de los 6 meses tuviste superávit en cinco, salvo el mes en el que pagaste los vencimientos de deuda. Entonces, es verdad que el resultado de lo que pasa a nivel político por sí solo no te dice nada. Cuando lo sumas a otro conjunto de cosas, sí podés empezar quizás a tomar una decisión. En base al conjunto de datos. Ayer miraba los datos de superávit comercial y crecimos en julio, las exportaciones crecieron un 7,5 interanual, más que las importaciones. ¿En Eh, serio? ¿Y cómo se sí, explica eso, che? Porque yo lo que sí, vengo sí, sí. escuchando es, no, están trayendo los productos de China, van a Sí. romper todo el sistema productivo local, no le van a vender un chupetín a nadie. ¿Cómo se explica eso? Va, ¿se Y puede explicar? ¿Se también se puede? explica porque vos en julio tuviste un salto del tipo de cambio a ojos de quien Mm, compra productos argentinos en el exterior. Vos te volviste un poco más competitivo, un poquito más barato, entonces también podés tener ahí una suba de exportaciones. Después tenés que desglosarlo y entender, bueno, qué se está exportando, qué se está claro. importando, y lo que vos decís de Shein, de Temu, de todas estas páginas chinas, Claro. que son quizás bienes de consumo. Las importaciones crecieron muchísimo y eso también pone un poco en alerta a algunos sectores de la industria nacional. Por eso también es que este dato, cuando lo comparás con, por ejemplo, no sé, el dato de actividad,
Sí. La actividad lleva 2 meses de contracción. La actividad siempre la miramos 2 meses atrasados. Ese es un dato que siempre nos llega atrasado. Nosotros hoy miramos la de junio y vos tuviste en junio una caída del 0,7 junto a otra de mayo que habías tenido. Entonces ya llevas 2 meses acumulados, Claro. 2 meses acumulados de caída. En tu defensa, voy a utilizar el mensaje que en nuestro chat de YouTube deja el amigo Carlitos, que me reta y me dice, no tiene la bola de cristal, Brian. Claro, ¿qué va No, a pasar? faltó ¿Qué va a que pasar? ¿Qué va a ponga, pasar? claro, faltó que ahí abajo ponga dejate hinchar las pelotas, ¿no? Que me diga a mí. Pero bueno, en defensa de Brian, ¿es así, es un poco tener la bola de cristal con lo que puede pasar en la economía argentina por no estar atravesando por ahí un momento de que no se haya dado en la historia reciente? Digo, analizarlo es difícil. Sí, exacto. La verdad es que hoy tenés, a diferencia de quizás otras elecciones, vos tenés muchas elecciones en distintos momentos, entonces eso te posiciona o te obliga a tomar distintas decisiones en distintos momentos, con distintos escenarios, que antes quizás vos decías, che, bueno, planifico toda no sé, mi estrategia de inversión o mi lectura sobre la economía en base a una elección que solo se da el 26 de octubre, y bueno, te basabas quizás más en encuestas, había un ida y vuelta quizás o un hito solo que te marcaba quizás la agenda. Hoy tenés una especulación de qué va a pasar en la provincia, qué va a pasar en otras provincias, cómo te impacta eso a nivel nacional, todo lo que pasa a nivel Congreso también. Y en el medio, digamos, la gente ante tanta incertidumbre históricamente se posicionó en el dólar y hoy Claro. no es la excepción. Hoy la gente sigue demandando instrumentos en dólares cada vez más a medida que nos acercamos a las elecciones, y eso pareciera, Eso es porque hay temor, que es lo único que no cambia. Claro, pero vos creés que hay temor, que nadie está totalmente seguro. Dicen, compra dólares por la duda, después de las elecciones vemos. Es esa sensación de que no hay todavía una confianza en lo que pueda pasar en la Argentina y por eso el que puede va y se compra un billete de $50 y lo guarda. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Siempre ante la incertidumbre, quizás. La gente se vuelca al dólar. Sí, sí, sí. Para no, quizás, pecar de confianza ante un posible resultado, la gente compra dólares o se posiciona en instrumentos más conservadores, como pueden ser, no sé, una LECAP o bonos de tasa fija de corto plazo. Y después dice, che, bueno, espero hasta el 26 de octubre y en base al resultado ya tomo una decisión de largo plazo. Bueno, contame en todo este lío, porque vi que hubo mucho movimiento, ¿no? A ver si se puede explicar, ¿no? Pues yo desde la total ignorancia vengo siguiendo, por supuesto, a aquellos que no lo saben. Hay un canal de difusión en WhatsApp, por ejemplo, que es Mar del Plata Bursátil, donde vos si entrás, ¿no? En tu WhatsApp, podés ir siguiendo algunas de las cuestiones que van pasando en torno a la economía y a las recomendaciones. Vi que en estos últimos días hubo mucha información en cuanto a las bolsas y a las cotizaciones diferentes, no solamente de Nerval, sino de otros lugares. ¿Se está mirando un poquito más afuera también de cómo viene cotizando o en realidad es una consecuencia esto? Sí, 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 está buena la pregunta. Nosotros quizás nos dedicamos más a hablar al mercado local porque estamos muy empapados y está bueno, pero nosotros en Mar del Plata Bursátil también seguimos las bolsas del mundo, principalmente la de Estados Unidos, que es la más fuerte a nivel mundial, y también miramos de reojo a Brasil y a China, porque son dos economías súper pujantes y que también a través de Mar del Plata Bursátil se puede invertir en un montón de activos de estas dos economías. Y generalmente cuando en el mercado local se encuentra, digamos, tanta incertidumbre, uno se enfoca más en otros activos o lo seguimos para quien dice, che, bueno, no, yo hasta posterior a las elecciones no quiero comprar ninguna acción argentina, quiero esperar, pero en el mientras tanto quiero seguir invirtiendo. Bueno, se puede posicionar en empresas de Estados Unidos, de China, de Brasil, y nosotros hacemos ese seguimiento. Ok, y en ese contexto, ¿qué han descubierto los últimos días? Porque, insisto, vi mucha información con respecto a esto. ¿Hay algunos sectores en el extranjero, como por ejemplo Estados Unidos, que es oportunidad para invertir? Sí, bueno, de estas tres economías que te nombré, quizás Estados Unidos y China en el inicio de año tuvieron un encontronazo de aranceles, Claro. que hicieron que haya mucha volatilidad.
quizás al que mejor le fue este año es a Brasil, que viene con una suba muy, muy fuerte y está, digamos, cuando vos lo mirás en valores históricos, está a valores muy, muy bajos. Por ejemplo, te nombro Banco Bradesco, que es un Sí, banco gigante de Brasil, sí. que llega a una suba de más del 50% en dólares. Eh, Puedo tomarte Petrobras también, que es otra empresa que creció muchísimo, digamos, su acción. Son empresas que tienen cotizaciones muy, muy bajas por un periodo histórico de Brasil recesivo y que ahora están empezando a repuntar desde el principio de año. Entonces, nosotros la estamos empezando a mirar de reojo y bueno, también pensando en que el año que viene hay elecciones en Brasil, que puede ser un posible rally electoral como se dio en el 2022 y 2023 en Argentina con las acciones, que quien supo aprovechar cotizaciones muy, muy bajas puede hacer una diferencia. Bueno, entonces, si yo me comunico con Mar del Plata Bursátil, no solamente me vas a dar opción de lo que pasa en la Argentina, y si yo me pongo un poco quisquilloso y te digo, che, mira, no tengo confianza por acá, si se va el dólar a la mierda, que llegue las elecciones, independientemente que hay mucho instrumento a muy corto plazo también, ¿no? Para invertir. Sí, sí, hay instrumentos a corto plazo como las LECAPs, que siempre las mencionamos, que están vendiendo más o menos un 3,5 mensual, digamos, comparándolo con una inflación del 1,9, es un instrumento muy, muy atractivo. Es el instrumento que quizás hoy está utilizando el gobierno para que la gente se posicione en pesos y quizás no se vaya tanto al dólar. Ah. En esos instrumentos nosotros podemos invertir a través de la aplicación de Mar del Plata Bursátil y aprovechar estas tasas mientras pasa quizás la incertidumbre electoral. Bueno, y lo último, contame, la recomendación, digo, a nivel nacional en el mercado local, cabotaje, llamémoslo como quieras. Esta semana, ¿cuáles son los activos que vos viste que han tenido alguna cosa que te llamó la atención? Porque también muchas veces hemos hablado de aquellas inversiones que tienen que ver con el bajo riesgo, ¿no? Que decís, che, ¿cuánto gano acá? El 3,5, ¿cuánto pongo? Bueno, no pasa nada, listo, no pierdo nada, estoy más tranquilo. ¿Has notado en los últimos días algunos papeles, algunas inversiones más riesgosas, pero que en Argentina estén garpando mucho? Sí, siempre hay que pensar cuál es el horizonte de uno. Para quien está pensando en el corto plazo, y bueno, y de acá a octubre, las LECAPs en pesos están buenas porque son bonos de tasa fija y tienen un riesgo muy bajo. Hay otras personas que dicen, che, mira, yo la verdad pienso a 2030 y no estoy tan interesado en lo que pase en el corto plazo. Y hay instrumentos como las obligaciones negociables que te pagan un 8% anual en dólares. Y si vos necesitas vender el bono antes, también podés, así que eso está buenísimo. Así que hay un poco para cada tipo de perfil. Bueno, ¿cómo viene esta semana? Digo, el jueves que viene vamos a volver a hablar ya muy cerca de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿La elección provincial influye un poco en la economía nacional o no? ¿O hay que esperar a octubre? Influye no tanto en la economía, sino quizás más en la parte financiera que se adelanta un poco siempre trata como de adelantarse a todo lo que va a pasar. Pero sí, tenemos días muy, muy volátiles. Las acciones, por ejemplo, antes de ayer cayeron un 5 o 6% como Banco Macro por esta pelea que tienen los bancos contra el gobierno. Y ayer subieron algunas 3, 4%. Tenés una volatilidad muy, muy alta. Pero como te digo, por ejemplo, esto que te comentaba de las tasas de caución, ¿no? Una tasa de caución que es como un plazo fijo, es lo más conservador que existe en el mercado. Que te pague un 100% a tan poco plazo hace que la gente dice, che, ¿para qué quiero una acción, Claro. correr riesgo que me baje 5%, que me suba 5%, si yo puedo ganar plata al 100% anual colocándola un par de días? Entonces, también pasa un poco eso, ¿viste? Este descalabro con las tasas hace que la gente se desprenda de acciones y se vaya a algo más conservador. ¿Crees que se va a acomodar esto? Sí, en la medida que, digamos, se normalice la demanda de dinero y que se estire los vencimientos de la deuda en pesos, debería tender a normalizarse. La verdad que estamos en este tire y afloje con los bancos que yo menciono Claro. siempre, en la que un día parece que va ganando uno, otro día parece que va ganando otro. El gobierno tiene instrumentos, tiene maneras de absorber liquidez, como por ejemplo, no sé, quizás escucharon que se usa una suba de encajes. Los encajes es, vos le prestás 100 al banco, de esos 100 el banco le puede prestar a otro 80. Ajá. Ese 20% que queda en el banco se llama encaje. El gobierno que hizo, bueno, no es más 20, ahora es 40, entonces el banco tiene que mantener 40. Solo le puede prestar
60 a otra persona. Entonces esa suba hace que el banco tenga que tener más liquidez. Bueno, instrumentos como estos son los que usa el gobierno para manejar la cantidad de dinero en la economía. En la medida que eso se empiece a normalizar o que los instrumentos empiecen a andar de vuelta, las tasas deberían bajar y deberían tender a normalizarse, pero no estás exento de todo el riesgo de las elecciones. Igualmente, viste que todo semana a semana cambia, ¿no? Semana a semana cambia. Así que seguramente la semana que viene, el jueves que viene, cuando volvamos a charlar, hay que ver si no... Otra cosa va a Claro, planteamos otra cosa. No nos vamos a aburrir para nada. Para nada. Brian, como siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. Recordamos porque... Algunos dicen, recién me decían acá, ¿y cómo es la aplicación? ¿Y cómo es que hay que entrar a Internet? ¿Y dónde está Internet? ¿Y cómo es esto de la lista de fusión? Explicarle un poco a aquellos que están mandando mensajes y dicen, ¿cómo me contacto con Brian Sosa? ¿Cómo hacen? Sí, obvio, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que vamos comentando quizás oportunidades, noticias y demás para quien le guste el tema y quiera estar al tanto. Me pueden escribir al 223-622-7213. Y nos ponemos en contacto directo, o si no pueden ingresar a mardelplatabursátil.com.ar y ahí van a encontrar toda la información. Como siempre es un gusto, muchísimas gracias por participar, siempre está buenísimo escucharte, aprendemos un montón. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Nos vemos la semana que viene, Adrián. Chao, Alejandra. Chao, Adiós. chao. Un abrazo grande. Bueno, Brian Sosa, ingeniero industrial, especialista en finanzas, charlando con nosotros, por supuesto, con todas las recomendaciones. Igual es un quilombo la Argentina, ¿no? No, sin duda. Es un quilombo. Acá Carlitos preguntaba sobre diciembre, qué va a pasar con el dólar, todo, pero Hay algunos que no dicen, sabemos qué va a pasar ni mañana. yo le pregunté a alguien el otro día, che, ¿y diciembre? Y me dijo, y yo no sé si voy a estar vivo ni siquiera. ¿viste? Ya Claro.